Soy Diego Prieto Hernández, antropólogo, profesor e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ahora me desempeño como coordinador nacional de antropología de la misma institución. También soy catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro y vine al Colegio de San Luis con mucho gusto, a invitación del doctor Francisco Peña de Paz, para impartir una charla con los estudiantes del doctorado de este colegio sobre interculturalidad y patrimonio cultural. Me comentaba el doctor Peña que hay varios estudiantes que están muy interesados en esta discusión sobre la interculturalidad, y me pareció pertinente vincular esa reflexión con el tema del patrimonio cultural, que es un tema fundamental para comprender las políticas culturales en el México contemporáneo, pero también un tema que está atravesado hoy por la necesidad de una redefinición, en tanto que México se define desde 1992 como un país pluricultural, y eso supone entonces pensar que las miradas sobre el patrimonio cultural tienen que ser también plurales, tienen que ser diversificadas, tienen que pensarse desde los distintos grupos, formaciones étnicas, grupos etnolingüísticos que conforman la heterogénea identidad de México. En ese sentido, pues hicimos esta reflexión. Se trató de presentar cómo ha evolucionado el concepto de patrimonio cultural en el concierto internacional y en México en lo particular. Se habló también de cómo han surgido distintos instrumentos, tanto en el país como en el ámbito internacional, que pretenden regular los temas relacionados con el patrimonio cultural. La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, después la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de 2003, cómo estas convenciones expresan distintas miradas sobre el patrimonio, y cómo esta Convención de 2003 introduce una visión claramente preocupada de reivindicar el papel de los portadores de las culturas vivas, como los sujetos que tienen que ponderar, que tienen que decidir y que tienen que protagonizar las acciones de salvaguardia de sus expresiones culturales, y cómo esta convención también denota una preocupación muy clara de la comunidad internacional por lo que hace a el reconocimiento y la salvaguardia de la diversidad cultural, pensada la diversidad como un valor. Entonces ya no se trata solo de los valores universales y excepcionales de la cultura mundial, de los que habla la Convención de 1972, sino de reconocer la importancia de la diversidad cultural y la legitimidad que tienen las distintas culturas para proteger, salvaguardar, pero también transformar sus propias expresiones y universos culturales o simbólicos. Creo que fue una charla muy provechosa, hubo mucha participación, tanto de colegas profesores como de estudiantes, y bueno, espero que haya sido útil para quienes cursan su doctorado y están haciendo ya sus trabajos de titulación, para poder enriquecer con un punto de vista modesto pero generoso, con el que quisimos apoyar su formación. Yo creo que es importante
partir justamente del concepto de cultura para poder ubicar de qué hablamos cuando nos referimos al patrimonio cultural. Ciertamente no es lo mismo la cultura que el patrimonio cultural. La cultura pues son todas aquellas expresiones, bienes, saberes, símbolos, creencias, gestos que permiten la reproducción de los grupos humanos. En ese sentido decíamos que la cultura es un dispositivo al mismo tiempo material, cognitivo y simbólico, ¿no? Involucra bienes, pero también conocimientos y sin duda alguna también códigos simbólicos y lingüísticos, ¿no? Pero la cultura surge espontáneamente en la vida social, se desarrolla en todo grupo humano y nos demos o no nos demos cuenta, la cultura existe, mientras que el patrimonio supone un ejercicio de selección, de caracterización, de valoración. No todo lo que hace a nuestra cultura es patrimonio. Para que sea patrimonio es porque lo hemos elegido como tal, lo hemos caracterizado como tal, le hemos dado un valor, le hemos dado una legitimidad. Eso supone entonces un proceso de patrimonialización y justamente estuvimos trabajando esto, cómo se patrimonializa, cuáles son los factores que inciden en este proceso, si tú quieres, de valorización de ciertos elementos culturales que se construyen y se constituyen como patrimonio. Y hablábamos de cómo en estos procesos intervienen desde el sentido común, la investigación, sin duda alguna los medios de comunicación, señaladamente el turismo, también las industrias culturales y las propias comunidades también, que en un momento dado pueden asumir la defensa, la reivindicación, ¿no? La legitimación de ciertas expresiones culturales. Hablábamos de cómo originalmente el patrimonio surge pues básicamente desde el discurso del Estado-Nación, tratando de encontrar aquellos monumentos, aquellos sitios, aquellos elementos que le dan a la nación identidad, fuerza, vigor, ¿no? Pero que después viene un proceso de replanteamiento del tema del patrimonio hacia arriba y hacia abajo. Por un lado, la comunidad internacional empieza a discutir cuáles pueden ser algunos bienes patrimoniales propios, ¿no?, comunes o dignos de ser reconocidos por la humanidad toda, en la idea de ir construyendo un orden internacional de las naciones. Y por otro lado, las comunidades también empiezan a tomar muchas veces el discurso del patrimonio como un argumento para defender elementos que forman parte de su territorio, de su cultura, de su singularidad, de su identidad, de su recurso, ¿no? Y en ese sentido, pues hablábamos de cómo, por un lado, el patrimonio puede ser motivo de apropiación, de reivindicación, de defensa de comunidades que reivindican su derecho a la expresión y a la singularidad, pero también puede ser un ámbito en el que intervienen. Es normal, pero hay que tenerlo justamente visualizado, intereses exteriores, intereses ajenos, muchas veces imbuidos más que nada por elementos de comercialización o mercantilización, de cierta voracidad, por lo que hace a la posibilidad de apropiarse de cosas valiosas. Entonces, bueno, decíamos que el patrimonio es ciertamente un factor identitario, pero también es un espacio de confrontación en donde los distintos grupos, intereses y perspectivas, no solo culturales, sino también económicas, sociales y políticas, se confrontan, tratando cada uno de defender sus intereses, ¿no?, y sus miradas propias. Bueno, pues me pueden encontrar de alguna manera en la página web de la Coordinación Nacional de Antropología, del INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y cualquier cosa también en el correo diegoprietoh@hotmail.com. Diego Prieto H, junto, puras minúsculas,
hotmail.com, y ha sido un placer poder estar en el Colsan compartiendo ideas y reflexiones con los académicos y los estudiantes de posgrado de esta noble institución, y ha sido un placer también estar aquí con ustedes para poder dirigirnos a todos los que visitan sus producciones audiovisuales.